Numerosas firmas e instituciones presentan este programa. CADIM, Colegio Argentino de Ingenieros de Minas. 68 años defendiendo el ejercicio de la profesión, promoviendo el desarrollo social, minero y ambiental por un mejor futuro para todos. Goldenberg Recursos Humanos Mineros, primera consultora especializada en la industria minera. Misae, catering en sitios remotos. El factor humano es nuestra mayor fortaleza. Minexus Codim. Agregamos valor a tu cadena de abastecimiento. Díaz Merino. Amoblamiento de oficinas. Somos los primeros productores de cales del país. Municipalidad de Sarmiento. Intendencia Mario Gustavo Martín. ASIGEMIN. Sindicato Jerárquico Minero. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación San Juan. Bailac, ahorro integral en neumáticos. Estamos en Argentina, Chile y Brasil. Ecominera. Somos una empresa sanjuanina con más de 28 años brindando servicios de excelencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro con la minería y la gente. Vamos a tratar hoy temas importantísimos de nuestro sector. Primero, vamos a profundizar respecto de un asunto que tocamos tiempo atrás aquí en la minería y la gente. Está relacionado a la capacitación de perforistas que hace la Cámara de Empresas Perforadoras, CAPERFO, porque es una cuestión compleja para máquinas complejas de asunto muy requerido, felizmente muy requerido, como es la operación de máquinas perforadoras, porque ha estallado felizmente la exploración en la cordillera sanjuanina. Punto importantísimo. Otro asunto, frontalmente y de manera transparente y valiente, Mineros Sociedad Anónima, operador de la mina Gualcamayo, está anticipando que inicia un proceso de reestructuración producto de que se agota el yacimiento. Es cierto también que han explorado y que han logrado extender la vida útil de la mina, lo cual es muy positivo. Tiempo atrás, hace solamente unos días, publicaron que se inicia este proceso de reestructuración que podría llevar incluso a la reducción de personal, lo que no va a ser inmediato. Vamos a tener precisiones en este sentido para evitar cometer errores respecto de la interpretación de esto, que es parte de la realidad de nuestro sector. El otro tema es muy importante también. Habitualmente y desde hace un tiempo y en función del desarrollo que va a tener nuestro cordón cuprífero, los proyectos de cobre en nuestra cordillera, hablamos del concentrado de cobre. Pero en realidad, ¿sabemos cómo es ese proceso? ¿Sabemos en qué consiste? Muchos no, me incluyo. Vamos a hacer una consulta con un especialista que nos va a explicar cómo es ese proceso y vamos a hablar de algo crucial, sobre todo para aventar fantasmas, que es la reutilización del recurso hídrico, del agua en el proceso minero. Todo esto ahora en la minería y la gente. Bueno, hemos hablado hace un tiempo relativamente breve de CAPERFO, la Cámara de Empresas de Perforación, que, bueno, tienen frente a sí un escenario fantásticamente crítico, diría, porque es tan demandada la actividad producto de la explosión que ha habido en exploración, que necesitan capacitarse y tomaron la decisión, feliz idea en realidad, de generar ese esquema de capacitación. Está aquí con nosotros Ángel Praderio, que es geólogo, que es docente en CAPERFO. ¿Es así? Es así. ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por invitarnos. Yo lo pongo en estos términos. Es fantástico decir que es crítico la enorme demanda que hay de máquinas de perforar y sobre todo de los operadores de sistemas que son muy complejos, muy caros y que bien operados, utilizando todas las posibilidades que la herramienta entrega, ayuda no solamente a los exploradores a tener buenos resultados en términos de lo que se propone, más allá de la mineralización, sino también adecuadamente operadas las máquinas, los costos rinden. Al menos ese es mi punto de vista. ¿Cómo encara CAPERFO este esquema de capacitación a través de ustedes? Surge a partir del análisis y el planteo de que San Juan, con la alta demanda de exploración que estaba teniendo, teníamos un gran déficit en lo que es la parte del recurso humano. Claro. Si bien en el equipamiento vos lo podés suplir,
podés llegar a adquirir equipos, como vos lo has dicho, sumamente costosos, pero el recurso humano era limitado. Fierros comprás. Vos fierros... Ahora, un operador entrenado es mucho más difícil. Es mucho más difícil, y acá es donde surge la situación que plantea la Caperfo, decir, bueno, tenemos el escenario, tenemos el equipamiento, pero nos está faltando el recurso humano capacitado. Perforistas siempre se manejó un poco dentro de lo que es el mundo de la informalidad, del contacto, decir, bueno, mira, tengo una máquina, voy a ir a empezar mi programa de exploración en alta cordillera, necesito un perforista. Y bueno, por contacto, mira, venite, estás trabajando en el norte, del sur, lo podés traer a ese perforista. Pero también la cantidad de perforistas es limitada. Entonces ahí es donde surge la problemática de decir, necesitamos recurso humano calificado y capacitado. Y acá es donde se plantea la capacitación, donde con ese escenario y con la alta demanda que tenemos, se largó esta capacitación en ayudantes de perforistas, con la proyección de formarse como perforistas. O sea, esto hay que ser conscientes y realistas. O sea, vos no le podés dar una máquina de 60, 70 millones de dólares a una persona que se capacitó, se formó durante un tiempo, pero necesita también la experiencia. Y además tiene que hacer la escala, digamos, ¿no es cierto? El mecanismo de aprendizaje que tiene una base teórica, pero básicamente es una cuestión práctica indispensable. Con la capacitación nosotros lo que hacemos es acelerar esos procesos, ese tiempo que puede llevarte como ayudante de perforista para llegar a perforista, que generalmente rondaba entre los 2, 3 o hasta los 5 años de que vos empezabas a agarrar los comandos de ese equipo. Con la capacitación nosotros reducimos un montón ese tiempo para que ese ayudante, un poco a la buena predisposición del perforista que le toque trabajar en ese equipo, que le vaya enseñando de a poco, está un poco sometido a la voluntad de él de querer enseñarle. Lo cual es bastante subjetivo. Exactamente. Pero con la capacitación y con todos los conocimientos que se plantearon, esto, como yo te digo, estos procesos, estos tiempos se pueden acortar, y entonces una persona que podía llegar a los comandos de un equipo de perforación, ya sea diamantina, aire reverso o para perforación de pozos de agua, podemos llegar a cortarlo a 1 año o 2 años en el mejor de los casos. Bueno, eso ya es revelador en términos de lo que demanda que una persona tenga, digamos, se familiarice con la máquina y se familiarice con el proceso. Ahora, ¿es lo mismo en términos técnicos operar una máquina que hace una perforación con diamantina o una que hace con aire reverso? Porque no es solamente poner la máquina a perforar, sino tener conciencia de que lo que se está extrayendo es un testigo muy valioso en términos geológicos, porque justamente los geólogos después lo van a interpretar para en la lectura de la mineralización que tiene el yacimiento, saber si tiene sentido una eventual y futura explotación. ¿Es lo mismo una máquina de diamantina que una de aire reverso? ¿La capacitación es diferente? A ver, nosotros lo ponemos en el escenario y en el estado de situación de que esa persona tiene que saber que hay distintos equipos que perforan en distintos escenarios, y que los resultados que te van a arrojar para hacer la evaluación de esa exploración son totalmente distintos. No es lo mismo el testigo de diamantina al testigo de aire reverso, como tampoco no es lo mismo las muestras que vos vas a sacar cuando vos perforás para realizar un pozo de agua. Claramente. Es totalmente distinto. Lo que nosotros, como te digo, es ponerlo en contexto a esa persona, de demostrarle que hay distintos equipos y que los resultados van a ser distintos. Pero básicamente en la maniobra de lo que es operar el equipo, bueno, tenés que saber que trabajás con equipos de rotación, con aires a presión, con sistemas hidráulicos, con bombas de lodo. O sea, se les va instruyendo y se les va dando toda esa información para que la persona pueda analizar y estar en el contexto de ese equipo que está operando, de que lo tiene que hacer adecuadamente y con los procedimientos que se demandan. ¿Cómo han estructurado esa capacitación? Porque hay un momento de una cuestión de carácter teórico, que se les muestra, imagino, se les explica, y hay uno básicamente práctico, que es tal vez al que se aspira en función de la necesidad de tomar contacto con las herramientas lo antes posible. A ver, básicamente la prioridad de Caperfo y el escenario que se hizo en el análisis, para que vos tengas ideas, cuando se largó la convocatoria para la capacitación, se inscribieron cerca de 15.000 personas.
15.000 personas. ¿Con una capacidad para cuántas? A ver, la capacidad íbamos a ver de acuerdo a la logística que podíamos llegar a brindarle. Quisimos ser realistas a través de la Caperfo y de las distintas empresas que se nuclean y se dijo, a ver, ¿queremos que quede meramente en un certificado que a la persona le engrosa el currículum o realmente queremos capacitar a una persona y meterla directamente en el mercado laboral minero? Entonces se achicó el cupo, cerca de 150 personas, 120 personas, y esa fue el número de personas que se trabajó en la capacitación. Ten en cuenta que esto, lo que te acabo de mencionar, el tema de la logística era sumamente importante. Y lo que también se pretendió era federalizar esta capacitación. Por eso se planteó en los departamentos de Calingasta, Iglesia, Jáchal, en la parte de Uyum, en el departamento de Uyum, Capital y Ahoma. Esos núcleos, estas locaciones donde se capacitaron, albergaron casi 130 capacitados. Y se planteó a través de un cuerpo docente, la mayoría todos profesionales, distintas temáticas como por ejemplo geología, hidrogeología, la parte de geoquímica, la parte química, la parte matemática, física y sobre todo haciendo un hincapié muy importante en la parte de higiene y seguridad. Que muchas veces, más allá del proceso y del trabajo en sí, es insistir fuertemente en lo que es la capacitación y todo lo que es la parte de prevención en la parte de seguridad. Vamos a las cuestiones de orden práctica. Me quedé pensando en los 15.000. Vamos a las cuestiones de carácter práctico. Las personas que se están capacitando, ¿en qué momento pasan del teórico al práctico y cuánto dura ese curso práctico y en dónde? Esta capacitación comenzó en octubre, noviembre del año pasado, con estas 130 personas que se inscribieron. Obtuvieron la capacitación en todas estas temáticas que te acabo de nombrar en forma presencial. Acuérdate, veníamos de una pandemia, medio que se estaba manejando en forma virtual, pero logramos ya con la flexibilización poder hacerlo en forma presencial, o sea que todos los cuerpos de docentes se fueron moviendo a través de estos departamentos que te nombré. Ya se finalizó todo el proceso evaluatorio, que fue lo que fue julio y agosto, y ahora a partir de septiembre, mediados de septiembre, arrancamos con el tema de pasantías. ¿En qué consisten las pasantías? Que en este compromiso, a través de la Caperfo y todas las empresas nucleadas dentro de Caperfo, van a absorber todas esas personas que fueron capacitadas a través de pasantías rentadas y se las va a ir incorporando a los distintos equipos de perforación que tengan estas empresas, llámese diamantina, aire reverso o pozos de agua. Claro, trabajo práctico. Ese va a ser el trabajo práctico, va a ser aproximadamente de 3 meses, se va a trabajar a través de una planilla evaluatoria que se le va a dar a cada una de las empresas que ya está confeccionada y se va a hacer un seguimiento de esa persona en su desempeño. Cómo es la parte actitudinal, cómo se desempeña en su tarea, cómo se maneja en cuanto a la parte de higiene y seguridad, que vuelvo a insistir, para nosotros es casi el pilar fundamental, cuidar la persona, cuidar el operario. Exactamente. Después los resultados se van a ir dando solos. Entonces, eso es un poco en las instancias que hoy actualmente estamos. Me detengo y ya por último en lo actitudinal. Tener clara comprensión de que no hay individualidades en este trabajo. Es básicamente un trabajo de equipo. Totalmente. Vos pensás que un equipo lo conforma el perforista, sus ayudantes, está su supervisor, está el chofer que lo va a abastecer en el caso de diamantina o en la parte de perforación, equipo de agua para el agua en sí, para lo que es el lodo de perforación. O sea que esto es un equipo de trabajo y nosotros necesitamos que esas personas estén capacitadas. Más allá que vos tengas un perforista con muchísima experiencia, pero como te dije al principio, estas personas y estos perforistas, si bien pueden tener la experiencia en el trabajo, pero tenemos que seguir capacitándolo en cuestiones de seguridad, en cuestiones de higiene, en cuestiones de trabajo en equipo. Entonces es un constante y permanente capacitación de todo ese gran equipo de trabajo que conforma la perforación. ¿Capacitación en términos de la comprensión de los resguardos ambientales? Totalmente. Eso es un pilar, la parte fundamental, que fue uno del temario de la capacitación, cuidar básicamente lo que es la parte del medio ambiente. Que es muy requerido, muy demandado y la sociedad tiene un ojo puesto en eso claramente y está muy bien que así sea, ¿no? Hoy a través, vos sabés perfectamente, el gobierno de la provincia a través del Ministerio de Minería tiene un área específica que se dedica a todo el control medioambiental,
que se encarga de visitar a través de sus inspectores todos estos proyectos que están en exploración o los que están en explotación y hacen una evaluación en cuanto a todo el desempeño y el trabajo y el cuidado del ambiente en el entorno del equipo de trabajo de perforación. Pero es bueno señalarlo, es bueno hablar el tema para que quien todavía tiene dudas tenga una clara percepción de que la minería es muy cuidadosa del medio ambiente, más allá de algunos clichés que se han acuñado por allí, que se repiten a veces sin conocimiento y sin fundamento, y nosotros podemos tocarlo abiertamente al tema. ¿Ángel Caperfo va a participar de Expo Minera? Sí, tenemos la invitación formal a través de este cuerpo de capacitadores, donde realmente arrojó muy buenos resultados, así que los invitamos para el mes de octubre. Van a haber una serie de charlas y conferencias que vamos a estar brindando, así que bueno, están todos invitados. Y seguramente de esto también vamos a hablar, porque exponerlo en un ámbito público como son estas exposiciones es muy positivo para que la gente, como digo yo, se acerque, vaya, hable con los protagonistas, mire los equipos, se asombra como nos asombramos mucho, aún a pesar de que llevamos muchos años en el sector minero, es fantástico. Tema realmente muy interesante. Nuevamente muchas gracias. Gracias a vos. Finincat impulsa la minería de San Juan con la reapertura de su centro de instrucción técnica para formar al mejor talento minero. Su centro de reconstrucción de componentes permitirá dar una nueva vida a tus equipos. Por eso, San Juan también tiene a Finincat como su mejor socio. Del 12 al 14 de octubre, sumate a la Exposición Internacional San Juan Minera 2022, la Expo de la Gente. Vení a San Juan y conoce todo sobre la industria minera argentina. Organiza Panorama Minero, www.exposanjuan.com.ar. Entrada libre y gratuita. Con el apoyo y la gestión de los trabajadores y trabajadoras, continuamos avanzando. ACGMIN, nuestro sindicato. Consulmin SJ, Consultores Mineros de San Juan, es un grupo de profesionales de amplia experiencia local apoyando obras de minería e infraestructura minera en Argentina. www.consulminsj.com. Scania Argentina inaugura un nuevo punto de servicio en San Juan, con 900 metros cuadrados, oficinas, depósito de repuestos, estación ambiental y un taller con personal técnico de servicio y de ventas. Una inversión de más de $1 millón para el único negocio que importa, el suyo. FM Servicios, servicios mineros, aire acondicionado del automotor y mantenimiento profesional para empresas. Teléfonos 422-7833 y 154-77-11-77. Ministerio de Minería, Gobierno de la Provincia de San Juan. Alumetal Sociedad Anónima, el nombre fuerte en metales. Falucho 825 Este Capital y General Mosconi 2898 Sur, Rawson. Una empresa de capitales argentinos con más de 60 años de experiencia en el rubro. Caleras San Juan, Cienaguita, comprometidos con el crecimiento. Nos unen los mismos valores y objetivos, el compromiso continuo, el esfuerzo y la visión de explorar y aportar al desarrollo de nuestra provincia. Aldebarán y Minera Peregrine exploran Altar, un proyecto de cobre y oro en Calingasta. Díaz Merino, amoblamiento de oficinas. Avenida Rawson 99 Sur, esquina La Prida, Capital. Teléfonos 422-8530 y 420-5000. www.diazmerinosrl.com. 4 generaciones apostando por la minería y prospectando el suelo sanjuanino. Epitermal Sociedad Anónima y Sable Resort. AJ Vial Argentina SRL, máquinas para la construcción y la minería, representante oficial de Liugon en San Juan, servicio y reparación de maquinarias viales, venta de repuestos y lubricantes. Ruta 20, kilómetro 7, 7008 Este, La Legua, Santa Lucía. Teléfono 264-522-4543.
Con la industria minera comienza la construcción, la tecnología y las demás industrias que posibilitan que los seres humanos vivamos rodeados de sus producciones. Es la minería que hacemos desde la Cámara Minera de San Juan. MTZ, servicios de transporte, cargas generales y especiales de alta montaña, alquiler de equipos y servicios auxiliares para minería. Ruta 40 sin número, esquina calle 8 Pocito. www.mtztransportes.com. Hace solo unos días, la empresa Minero Sociedad Anónima, que opera la mina Gualcamayo, comunicó formalmente que inicia un proceso de reestructuración de su personal en términos de la situación que vive la mina respecto de sus reservas minables. Es decir, la cantidad de mineral que se puede extraer para convertirlo luego del proceso en onzas de oro que le permitan mantener el mecanismo de financiamiento de cualquier empresa, particularmente esta. Este es el contexto de una realidad que hay que asumirla como tal, como sucedió en su momento con Mina Casposo. Los informes de impacto ambiental de explotación determinan no solamente el método, los cuidados ambientales, el esquema de relacionamiento con la comunidad, el esquema de desarrollo de programas de proveedores, cuestiones de carácter fiscal, tanto provinciales como nacionales, un sinnúmero de cosas. Por eso los informes de impacto ambiental y las declaraciones de impacto ambiental son estudios muy profundos, no se pueden tomar a la ligera y tenemos algunos malos ejemplos recientes de ello. Cuando sucedió lo de Casposo, cuando se produjo el cierre de la mina Casposo, se hizo en marco de lo que se preveía en función de las potencialidades del yacimiento. Cuando se aprobó la declaración de impacto ambiental de explotación de mina Gualcamayo, también se hizo en los mismos términos, producto de que esa es la parte que le permite tanto a las empresas, al gobierno y a los proveedores y a la comunidad saber qué va a pasar, es decir, que no haya sorpresas. Tal vez no sea la parte más agradable del proceso minero, pero es parte de nuestra realidad y lo tenemos que abarcar y lo tenemos que entender en esos términos. Y no hay que dramatizarlo, jamás, porque no tiene sentido hacerlo. Tampoco hay que esconderlo. Y como sucedió en su momento con Troy Resources, que nunca escondió lo que finalmente iba a suceder con Mina Casposo, tampoco lo hizo Mineros, que adquirió Mina Gualcamayo ya hace unos años, pocos años en realidad, a sabiendas de que el proceso de declinación de la capacidad minable del yacimiento estaba en los términos que naturalmente se preveían. Aún a pesar de ello, la empresa colombiana invirtió mucho dinero en exploración para tratar de certificar reservas que le permitan continuidad de vida útil a la mina y de hecho la ha extendido al menos 2 años hasta ahora y tal vez lo haga un par de años más todavía. En el proceso se han desarrollado exploraciones, algunas exitosas, otras no tanto, pero en todo este devenir de acontecimientos, con valentía y de manera frontal y transparente, como siempre lo hizo Mina Gualcamayo, en sus diversas versiones respecto de sus operadores, dijo las cosas tal cual son. Esto no significa, como se ha señalado por allí, que rápidamente se inicie un proceso de desafectación de personal. ¿Se habla de un porcentaje? Sí, y se habla de una cuestión progresiva. Esto está vinculado a lo que va a acontecer con este proceso de exploración y con las onzas que todavía puede obtener el yacimiento y de hecho está trabajando y va a seguir trabajando. Lo pongo en estos términos para evitar interpretaciones diferentes de una realidad que hay que ponerle en estos términos tal cual es. ¿Está en un proceso de la parte final de la vida útil de la mina? Sí. ¿Es inmediato? No. ¿Se va a producir despidos de personal inmediatamente? Tampoco. ¿Es progresivo? Claramente sí, y en algún momento va a suceder porque naturalmente está previsto que así sea. A todos nos gustaría otras realidades, pero esto es parte de la minería y de nuestro proceso de aprendizaje del negocio minero, porque hablamos mucho, y necesariamente lo hacemos, del desarrollo futuro de los yacimientos, su vida útil, su extensión, su certificación de reservas, etcétera. Pero también tenemos que hablar de esto y con la valentía y la transparencia que lo ha hecho Mineros, que lo destaco. Hablamos con alguien que
siempre se ha mostrado proclive a decir las cosas tal cual son, de una manera directa y también transparente, que es Marcelo Agulles, el superintendente de Comunicaciones y Relaciones Comunitarias de la mina Gualcamayo. Le preguntamos sobre esta realidad y para la minería y la gente decía lo siguiente. Estamos haciendo un proceso, o vamos a hacer en los próximos meses, un proceso de reestructuración que nos permita acomodar la estructura de nuestro personal a los niveles de producción que está teniendo Gualcamayo desde hace varios años. Gualcamayo en realidad es un yacimiento que presentó su plan de cierre y que debía cerrar en el año 2020, producto de la inversión que hicieron los nuevos dueños de la empresa a partir del año 2019, en exploración fundamentalmente. Se ha ido estirando la vida de la mina. De hecho, hoy estamos en 2022, todavía estamos produciendo y tenemos todavía un horizonte de producción de un par de años más por delante, pero con niveles de producción menores a los que teníamos en el pasado y la misma estructura de personal. Por eso es que se impone, después de 3-4 años de haber sostenido esta estructura, tener que hacer esta reestructuración para acompañar esos niveles de producción y ajustar el tamaño de la empresa a lo que realmente está produciendo. Lo que no implica que el yacimiento esté encaminándose hacia el cierre. La empresa ha seguido invirtiendo y sigue invirtiendo fuertemente en exploración, en el orden de 8 a 9 millones de dólares por año, con el objetivo de poder seguir sumando más años de producción al yacimiento y de esa manera estirando la vida productiva con la generación de puestos de trabajo, el pago de impuestos, de regalías, de fondo fiduciario y todo lo que acarrea justamente un emprendimiento en producción. Lo importante es destacar el hecho de, primero, que Mineros se animó a tomar esa mina que estaba ya en el proceso final de su diseño geológico de explotación, que le permitía una ecuación de cierta sostenibilidad, para pasar a arriesgarse a invertir en exploración, mantener los puestos de trabajo, aún a pesar de la baja del rendimiento de producción, producto naturalmente del agotamiento parcial del yacimiento. Eso es destacable porque además ha sido un esfuerzo, del cual somos testigos, vos lo conocés bastante bien. ¿Cuál es el futuro inmediato en este sentido, Marcelo, respecto de Gualcamayo, que produce menos de lo que requiere para su sostén financiero? Por eso destaco el esfuerzo de Mineros en este sentido. ¿Y cuál es la perspectiva de la posibilidad de, las reservas certificadas, convertirlas en recurso mineral minable? Hoy estamos, Guillermo, para que te des una idea, produciendo prácticamente la mitad de lo que producíamos en el 2018, con exactamente la misma estructura. Por eso es que, como decía recién, se impone tener que hacer una pequeña reducción, que no va a ser del 50%, ni siquiera va a ser del 30% que se ha anunciado. Eso se está por definir en las próximas semanas. Y al mismo tiempo, como vos bien destacabas, la apuesta de la empresa que compró Gualcamayo en el 2018, en invertir para poder encontrar nuevos recursos, convertirlos en reservas y poder estirar la vida de la mina. Hoy tenemos reservas certificadas para por lo menos un par de años más de producción, es decir, tenemos producción para 2 años más con seguridad, pero al mismo tiempo tenemos una cantidad de recursos minerales muy importantes que obviamente estamos trabajando para poder convertirlos en reservas, es decir, estamos estudiando la forma de que se puedan poner en producción y de esa manera esa producción que hoy tenemos para por lo menos 2 años más pueda convertirse en producción para 3, 4, 5 o por qué no 10 años más, porque realmente la cantidad de recursos minerales que todavía quedan en Gualcamayo es importante e insisto en esto, se sigue invirtiendo en exploración una cantidad importante de dinero todos los años con el objetivo de que primero esos recursos puedan ampliarse, es decir, podamos encontrar más oro, pero además en estudios técnicos que permitan convertir los recursos en reservas. Esto por ahí es un tecnicismo, pero para que la gente lo entienda, es estudiar de qué manera ese oro que sabemos que está en algún lugar determinado de la montaña pueda ser extraído y pueda ser procesado. Ese es un proceso distinto, independiente, o va conjunto con la exploración, pero es distinto y es indispensable también para que ese oro que sabemos que tenemos en los distintos cerros, por decirlo de alguna manera, de Gualcamayo,
puedan extraerse y puedan ponerse en producción. Estamos trabajando muy fuerte en eso y confiamos en que seguramente vamos a poder estirar la vida de la mina mucho más allá de estos 2 años que hoy tenemos garantizados de producción futura. Para hacer estos anuncios como los que se publicaron, imagino también que no solamente son diálogos internos dentro de la empresa, que son absolutamente lógicos, sino también con los actores del sistema. Me refiero específicamente a los sindicatos que nuclean los diferentes estamentos de la actividad en la mina. ¿Es así? ¿Han dialogado? ¿Están al tanto de esta realidad tan descripta, tan abiertamente como lo has hecho? Perdón, Guillermo, no logro escucharte. Bueno, decía, si esta publicación se llega por diálogos internos de la empresa, lo que es absolutamente natural, los sindicatos que representan a los diferentes sectores de trabajo de la mina, ¿están tan abiertamente informados como nosotros, por ejemplo, como ahora, de esta realidad? Y lo pregunto por el interés, ¿no?, de satisfacer la inquietud de sus representados. Sí, este no es un proceso que sea sorpresivo en Gualcamayo y para quienes trabajamos y estamos vinculados todos los días con la operación. Entendemos que es un anuncio o una noticia que puede ser sorpresiva para la comunidad, pero para quienes estamos vinculados al trabajo cotidiano de Gualcamayo es algo que ya veníamos manejando y sabiendo desde hace un tiempo importante. Como yo te decía recién, Gualcamayo había presentado su plan de cierre para cerrar justamente operaciones en el año 2020. Entonces todos conocíamos que la inversión y el trabajo que vino haciendo Mineros desde la compra del yacimiento justamente buscó y consiguió extender la vida productiva del yacimiento, pero a sabiendas de que esa producción no está en los niveles que teníamos en el pasado. Entonces, para responder concretamente a tu pregunta, sí, esto es una información que veníamos manejando todos quienes estamos vinculados, por supuesto, a la compañía y puertas adentro, todavía con algunas cuestiones que no están precisadas. Como yo te decía al comienzo, aún desconocemos el cuánto y el cuándo de este proceso que tenemos que llevar adelante de manera indefectible, pero sí sabemos desde hace un tiempo importante que este es el camino que tenemos en el plazo inmediato. Como sabemos también que cuando podamos pasar esos recursos que yo te mencionaba recién a reservas, Gualcamayo va a tener un repunte de producción y allí vamos a recuperar un volumen de trabajo como el que hemos tenido algunos años atrás. Ha quedado muy clara la situación y es particularmente importante, y destaco el hecho de explicitarlo tan abiertamente, y esto es en sí mismo ya muy positivo. Vamos a seguir, como lo hemos hecho hasta ahora, Marcelo, muy interesados en la evolución de la mina Gualcamayo. Como siempre, muy amable. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Buen día. Como decíamos, muy transparente Marcelo Agulle, siempre lo ha sido. Mina Gualcamayo siempre ha dicho las cosas tal cual son, al menos esta es nuestra interpretación. Y lo pongo en términos también de cómo muchos deberían aprender de este tipo de apreciaciones y de transmisión de información tan directa. Porque hay procesos comunicacionales que están muy lejos de esa realidad que intentamos nosotros transmitir como idea de cuál es la realidad de nuestra minería. ¿Y por qué lo pongo en estos términos? Porque por momentos hay quienes suponen que pueden, no digo ocultarse, pero sí disimularse cosas que son absolutamente indisimulables. Es un proceso de aprendizaje también que alguien con mucha valentía, como es Mineros Sociedad Anónima, y Marcelo Agulles, que estuvo conversando con nosotros, muestran tal cual es, sin esconder absolutamente nada, tal vez como un ejemplo para otros que son significativamente más grandes y optan por esconderse como si no supiéramos que están allí. Vamos a volver sobre este tema y vamos a seguir de cerca la realidad de la mina Gualcamayo. El proyecto Los Azules en una hermosa mañana sanjuanina, con un clima, la verdad, que para quedarse todo el día, estando con los trabajadores, viendo lo que están haciendo, viendo cómo la minería en San Juan sigue creciendo con las inversiones.
estamos en Los Azules en este momento con la visita del ministro de Minería, Carlos Astudillo. Estamos felices de poder mostrar nuestros avances y la gente que están trabajando en uno de los proyectos más grandes de cobre en el mundo. HG Perforaciones, comprometidos con el desarrollo de San Juan. San Rafael 1604 Oeste Capital. Teléfono 423-4947, www.hgperforaciones.com. Desde hace más de 60 años, la Asociación Obrera Minera Argentina viene acompañando a los trabajadores mineros de todo el país. Desde el 2011, en San Juan, Iván Maya y una joven comisión directiva inauguramos una época de grandes cambios para esta familia que ya cuenta con más de 3.000 afiliados. Nos capacitamos y conocemos en detalle los derechos que ya nadie puede negarnos. AOMA y sus trabajadores. Caprimsa, una cámara creativa, seria y responsable que trabaja por el desarrollo de las comunidades y proveedores locales, promoviendo la integración y apoyando al gobierno de San Juan. Finincat impulsa la minería de San Juan con la reapertura de su centro de instrucción técnica para formar al mejor talento minero. Su centro de reconstrucción de componentes permitirá dar una nueva vida a tus equipos. Por eso, San Juan también tiene a Finincat como su mejor socio. En Gualcamayo, priorizamos el empleo local. Más de 500 hachalleros fueron capacitados con tecnología de punta y trabajan hoy en nuestro yacimiento. Esos conocimientos y la experiencia que ganaron en una mina de primer nivel los convirtió en mano de obra calificada y de amplia demanda en todo el mundo. Este es un mensaje de Minas Argentinas, haciendo minería por el bienestar de todos. Indumet. Somos una empresa enfocada en el desarrollo e ingeniería de proyectos, construcción, fabricación y reparación de productos de interés industrial. Aplicamos la más alta tecnología para dar soluciones a nuestros clientes en servicios de fabricación metalmecánica, metalúrgica y mantenimiento industrial. Indumet. Lateral norte de Ruta 40, 1956, San Juan. www.indumet.com.ar. El futuro necesita de la minería. Por eso estamos comprometidos con la seguridad y salud de las personas, impulsando prácticas ambientales líderes y promoviendo el desarrollo en comunidades. En Veladero generamos más valor para San Juan y Argentina. Veladero, una empresa de Barrick y Yandón. Como lo habíamos anunciado en la apertura de esta edición de La Minería de la Gente, está aquí con nosotros el ingeniero magíster Marcelo Bellini. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bien, buenas tardes. Muchas gracias también por haberme invitado. Tu especialización es metalurgia extractiva. Así es. ¿Está creciendo el interés de los estudiantes y de los egresados por esa especialización? Sí, afortunadamente luego de un comienzo en donde la situación de esa maestría era, no digo mala, pero sí no tenía el crecimiento esperado en cuanto a la matrícula. En estos últimos años se ha visto afortunadamente un cambio beneficioso y lentamente está creciendo el número de alumnos que se interesan y que se inscriben además en el programa. Pues eso es muy interesante porque la última vez que conversamos de esto, hace un par de años, la situación no era esa, sino era
digamos, casi como una cuestión estancada. Así es. Es una buena, además tiene lógica, ¿no?, que se interesen por algo así en nuestra provincia. Vamos a cuestiones de los procesos. Mucho hemos hablado naturalmente del proceso de lixiviación en función del oro, ¿no? Lo hemos explicado aquí en varias oportunidades, hemos explicado las circunstancias que rodean a cuando las cosas se hacen bien y cuando no se hacen tan bien, lo cual es necesario ponerlo en blanco sobre negro para evitar que alguien se confunda y suponga que la minería oculta sus problemas. No, los expone, a veces con mayor o menor éxito, pero los expone. Pero vamos a este otro asunto, este otro proceso que mencionamos mucho y no estoy seguro que tengamos una clara percepción de qué se trata, que es el proceso de concentración de cobre. Nosotros estamos muy esperanzados en el desarrollo de nuestro cordón cuprífero y hablamos del concentrado. Y tomamos como ejemplo lo que el concentrado de Alumbrera y su mineraloducto y el tren que llevaba al puerto de Rosario esa carga, etcétera. ¿Qué es el proceso de concentración para el cobre? ¿Cómo funciona? Y en el caso del cobre, yo lo voy a hacer muy sintético y después voy a explicar un poquito más en detalle cada etapa. Es como en cualquier proceso minero, obviamente extraer el mineral, someterlo a un proceso de reducción de tamaño, en el caso del cobre, flotación, y posteriormente de la flotación, un proceso de secado para obtener el concentrado. La parte de explotación es lo que prácticamente muchos ya conocen y se ha difundido por muchos medios, incluso por este programa, obviamente. Un rango de identidad de la minería se mueve en un open pit, ¿no es cierto? Exactamente. Voladuras. Que es perforar, volar. Máquinas cargando enormes camiones fuera de ruta y que los llevan a minerar al proceso de chancado, o sea, de molienda. Totalmente, exacto. Y ahí es donde empieza la transformación físico-química del mineral. La reducción de tamaño, que es justamente la trituración y la molienda. Después de esa molienda, que se muele generalmente en el caso de los minerales que van a ser sometidos a flotación, a un tamaño de por debajo de 200 mallas, para que la gente tenga idea qué significa 200 mallas, 74 micrones. ¿Qué son 74 micrones? Es 74 milímetros dividido en 1000 veces. O sea, son 74 cabezas, puntas de alfileres, más o menos. Más o menos así. Una cosa así. Eso se somete a un proceso de flotación. El proceso de flotación se realiza en una celda en donde se conforma una pulpa. Pulpa le llamamos nosotros a una mezcla de agua y mineral molido. Se agrega una cierta dosis de reactivos que modifican la superficie del mineral. ¿Para qué? Para captar en la espuma el mineral que a mí me interesa, en este caso el cobre, y para que se deprima, es decir, que vaya al fondo de la celda, que precipite lo que nos sirve, lo que llamamos las colas. Básicamente una cuestión física, decanta por física. ¿Qué es lo que es una celda de flotación? Así como para lavar la ropa se utiliza jabón, y el jabón, las partículas del jabón en su espuma atrapan la suciedad que tiene la ropa, bueno, en la flotación también se usan jabones que lo que hacen en la espuma atrapan, en este caso el cobre, y lo que no es cobre va a parar al fondo de ese lavarropas que es la celda de flotación. Eso que precipita se atrapa y se lo considera un estéril. Exactamente. Lo que flotó, la espuma esa, que contiene lo que a mí me interesa, en este caso el cobre, es sometida luego a un proceso de decantación para recuperar agua. En espesadores se denominan. Los espesadores son instalaciones circulares como esta mesa, que tienen una serie de rastrillos que van girando, se vuelve a agregar cierto tipo de reactivos que permiten que todo el material sólido precipite, se descarga por el fondo es cónico, y por la parte superior el líquido sobrenadante, que es básicamente agua con algunos reactivos, se recircula otra vez al circuito de flotación. Esta es una prueba más también de que
el agua no se pierde, no se desperdicia, sino que se trabaja en circuito cerrado y lo único que se incorpora como agua fresca es lo que se evapora. Eso que salió por debajo, ese concentrado que ya perdió humedad, se lo somete a un proceso de filtración para quitarle más humedad todavía, para recuperar más agua. Y esa torta, llamémosle así, que queda casi seca, ¿por qué digo casi seca? Porque por lo general debe tener aproximadamente entre un 30 y un 35% de humedad. Eso es lo que es el concentrado de cobre que se embarca, en el caso de Chile o Perú, que nos llevan muchísimos años de distancia en lo que es la industria del cobre. Claramente. Se embarca a puertos de Oriente donde se los somete a procesos de fundición. ¿Qué es lo que hacía Alumbrera? Exactamente, Alumbrera lo hacía desde el yacimiento, luego de todo ese proceso, con un mineroducto, un puerto a una terminal de trenes, y ese tren lo llevaba al Puerto Rosario, el Puerto Rosario al comprador. En Tucumán estaba lo que llamaban la planta de filtros, que era la que le quitaba el agua al concentrado para cargarlo en el tren. Bueno, es muy valioso esta explicación, no solamente porque es muy didáctica, para que todos entendamos cómo es el proceso de concentrado, porque insisto, hablamos mucho, ¿no?, de proyecto tal o cual, que va a tener tanto de concentrado, etcétera. Es necesario saber qué es y cómo se produce. Pero también es muy valioso esto que decías del mecanismo de la reutilización una y otra vez del agua, para también aquí aventar esos fantasmas que se crean innecesariamente respecto de nuestra industria, que a veces por desconocimiento y en algunos casos por mala intención se traducen en una información no solamente errónea, sino que genera temor en la gente. ¿Coincidís con ese concepto, Marcelo? Sin lugar a dudas, y es lo que creo que forma parte de unas cuantas cosas que tenemos que hacer quienes nos hemos preparado, quienes hemos estudiado esta disciplina que es la ingeniería de minas, para que, digamos, la gente pierda los miedos y se desmitifique esto del consumo excesivo de agua y lo que ha pasado en este último tiempo, en donde se le ha echado en muchas ocasiones, por desconocimiento, la culpa del proceso de sequía que atraviesa el país, no solo San Juan, al uso del agua por parte de la minería, cosa que no es así. Yo tiendo a entender a las personas que generan algún nivel de duda y oposición, primero porque están en todo su derecho. Y esto es absolutamente básico. Estamos, digamos, en condiciones de pensar lo que queramos pensar. Pero en este y en otros muchos casos es indispensable hacerlo con elementos que nos permitan cuando menos anteponer criterios de un asunto respecto de otro, ¿no? Tal cual, sin lugar a dudas. Vale aclarar también que este proceso que yo acabo de explicar es válido para sulfuros de cobre. Bueno, iba a preguntar eso. Porque están los óxidos de cobre. Normalmente en un yacimiento que se explote a cielo abierto, como aparentemente va a ser así, lo que es, por ejemplo, José María, lo que puede llegar a ser Pachón, los azules, hay una parte más superficial, que es la parte que se llama de óxidos, que es la que ha estado expuesta más al rigor ambiental, y hay una parte más abajo, que es la parte de los sulfuros. Esto que yo acabo de explicar de la flotación normalmente es aplicable a los sulfuros. ¿Y los óxidos? La parte de oxidación habitualmente y por lo general se somete a procesos de lixiviación, algo similar a lo que ocurre con el oro en Veladero o en Gualcamayo, es decir, lixiviación en pilas o lixiviación en valle, con la diferencia que en lugar de utilizar cianuro se utiliza ácido sulfúrico. Y lo que se colecta, que es una solución rica en cobre, luego por procesos electrolíticos, es decir, por el paso de una corriente, que es lo que ocurre en la batería de un automóvil. Exactamente. Se deposita el cobre sobre cátodos de cobre, que luego también, en el caso de la industria chilena o de la industria peruana, se embarcan a puertos de Oriente, en donde se los refina para obtener un cobre 99,999 de pureza. Ese cátodo, el cátodo es esa placa que vemos
colgada cuando sale de la fundición y que se van apilando y que luego se suben los camiones y los llevan al puerto y se exportan. Es un rectángulo que tiene 2 orejitas y esas orejitas es la que uno ve que van caminando por una pero línea. Todas estas explicaciones son indispensables a esta altura de las circunstancias porque, insisto, hablamos con mucho entusiasmo de lo que eventualmente va a suceder, todos esperamos que suceda finalmente, pero es necesario conocerlo desde el punto de vista del proceso en sí mismo y también de los resguardos ambientales, Marcelo, donde yo pongo énfasis en señalar que hay que explicarlo, hay que decirlo y hay que mostrarlo para que quienes tienen dudas tengan una información confiable de que esto se hace bien y se hace de acuerdo a normas. Porque además, las normas ambientales son muy exigentes para con la minería. Así es, sí, tal cual. Se ha repetido muchas veces, pero no está de más volver a marcarlo o a remarcarlo, que la minería es la única actividad industrial en nuestro país que tiene una ley específica de cuidado ambiental y tiene todo un protocolo o un procedimiento para la presentación de los informes de impacto ambiental, la posterior declaración de impacto ambiental, que se renueva o se actualiza, mejor dicho, cada 2 años, también por imperio de esa ley. 2 cosas aquí. Primero, la obligación de las empresas de ser transparentes. Y cuando no lo son, surge muy rápidamente, sale a la luz el hecho de cuando intentan esconder algún problema. No es factible hacerlo. Absolutamente. Y lo segundo, lo que acabas de mencionar, la cuestión social. La licencia social para la minería no es un bien adquirido, sino es un desafío de renovación cotidiana, del día a día incluso. ¿Compartís ese criterio? Sí, por supuesto. Acá en San Juan, afortunadamente, ha sido muy rápido el proceso de obtención de licencia social, lo que no ocurre en otros lugares, como es Mendoza, como es lo que pasó en Chubut, Córdoba, La Rioja misma. Pero bueno, es un trabajo que es un día a día, un paso a paso, salir a hablar con las comunidades, salir a explicar todo esto de la manera más sencilla y didáctica posible, mostrar ejemplos de lo que se hace bien y de cuando se tiran las orejas porque las cosas se hacen mal. Correctamente. Y todo eso contribuye a la obtención o alcanzar la licencia social y no perderla. Por supuesto, porque se puede perder tan rápidamente como se obtuvo. Sin lugar a dudas que sí. Siempre para nosotros es muy ilustrativo poder conversar contigo, Marcelo. Como siempre, muy amable. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Consulmin SJ, Consultores Mineros de San Juan, es un grupo de profesionales de amplia experiencia local apoyando obras de minería e infraestructura minera en Argentina. www.consulminsj.com. Scania Argentina inaugura un nuevo punto de servicio en San Juan, con 900 metros cuadrados, oficinas, depósito de repuestos, estación ambiental y un taller con personal técnico de servicio y de ventas. Una inversión de más de $1 millón para el único negocio que importa, el suyo. MTZ, servicios de transporte, cargas generales y especiales de alta montaña, alquiler de equipos y servicios auxiliares para minería. Ruta 40 sin número, esquina calle 8 Pocito. www.mtztransportes.com. El futuro necesita de la minería. Por eso estamos comprometidos con la seguridad y salud de las personas, impulsando prácticas ambientales líderes y promoviendo el desarrollo en comunidades. En Veladero generamos más valor para San Juan y Argentina. Veladero, una empresa de Barrick y Yandón. Jamás te de olvidar, porque eres mi anhelo, el sueño que se hizo realidad. Ay, iglesia, jamás te de olvidar, porque eres mi anhelo, el sueño que se hizo realidad. Se hizo realidad. FM Servicios, servicios mineros, aire acondicionado al automotor y mantenimiento profesional para empresas. Teléfonos 422-7833 y 154-77-11-77. Ministerio de Minería,
Gobierno de la provincia de San Juan. Alumetal Sociedad Anónima, el nombre fuerte en metales. Falucho 825 Este Capital y General Mosconi 2898 Sur, Rawson. Una empresa de capitales argentinos con más de 60 años de experiencia en el rubro. Caleras San Juan, Cienaguita, comprometidos con el crecimiento. Nos unen los mismos valores y objetivos, el compromiso continuo, el esfuerzo y la visión de explorar y aportar al desarrollo de nuestra provincia. Aldebarán y Minera Peregrine exploran Altar, un proyecto de cobre y oro en Calingasta. Díaz Merino, amoblamiento de oficinas. Avenida Rawson 99 Sur, esquina La Prida, Capital. Teléfonos 422-8530 y 420-5000. www.diazmerinosrl.com. 4 generaciones apostando por la minería y prospectando el suelo sanjuanino. Epitermal Sociedad Anónima y Sable Resort. AJ Vial Argentina SRL, máquinas para la construcción y la minería, representante oficial de Liugon en San Juan, servicio y reparación de maquinarias viales, venta de repuestos y lubricantes. Ruta 20, kilómetro 7, 7008 Este, La Legua, Santa Lucía. Teléfono 264-522-4543. Alumetal Sociedad Anónima, el nombre fuerte en metales. Falucho 825 Este Capital y General Mosconi 2898 Sur, Rawson. Una empresa de capitales argentinos con más de 60 años de experiencia en el rubro. Caleras San Juan, Cienaguita, comprometidos con el crecimiento. Nos unen los mismos valores y objetivos, el compromiso continuo, el esfuerzo y la visión de explorar y aportar al desarrollo de nuestra provincia. Aldebarán y Minera Peregrine exploran Altar, un proyecto de cobre y oro en Calingasta. Díaz Merino, amoblamiento de oficinas. Avenida Rawson 99 Sur, esquina La Prida, Capital. Teléfonos 422-8530 y 420-5000. www.diazmerinosrl.com. 4 generaciones apostando por la minería y prospectando el suelo sanjuanino. Epitermal Sociedad Anónima y Sable Resort. Finincat impulsa la minería de San Juan con la reapertura de su centro de instrucción técnica para formar al mejor talento minero. Su centro de reconstrucción de componentes permitirá dar una nueva vida a tus equipos. Por eso, San Juan también tiene a Finincat como su mejor socio. HG Perforaciones, comprometidos con el desarrollo de San Juan. San Rafael 1604 Oeste, Capital. Teléfono 423-4947, www.hgperforaciones.com. Abrimos el segmento del valor de los metales en la minería de la gente y empezamos como siempre por el oro, que sube solamente 1 centavo. Viene de $1.703 la onza para cerrar el corte promedio de la semana en $1.704 la onza. La onza de plata también sube, viene de $18.40 para cerrar en $19.92. La suba más importante de los metales más importantes también. La libra de cobre experimenta una suba muy leve, viene de $3.43 para cerrar la libra en $3.51 promedio de corte de la semana. El valor de los metales en la minería y la gente.
Ya sobre el cierre de la minería y la gente, una referencia a lo que acontece con la minería en Mendoza. Días atrás mencionamos aquí la posibilidad, y de hecho avanza decididamente, la exploración de una mina de hierro, una futura mina de hierro en Malargüe, en Mendoza, departamento decididamente minero. Bueno, parece, y es solamente una inquietud que nace de otros departamentos mendocinos que se contagian de esta buena decisión de Malargüe o quieren hacerlo e intentan procesos políticos internos para revertir una situación muy compleja en esa provincia que se da desde principios de la década pasada, con una ley que no solamente es tramposa, sino que condiciona severamente el desarrollo de los proyectos. Esperamos que la vecina provincia finalmente despierte a este negocio magnífico que, con todos los cuidados ambientales que se exigen por ley y que las empresas cumplan, pueda desarrollar esta actividad. El otro punto que queremos señalar, y que no es para nada menor, es lo relativo a la región. Hemos dicho en varias oportunidades aquí que Chile se le complicó el esquema de desarrollo de sus proyectos mineros producto de su situación política y el reciente fracaso del gobierno de Gabriel Boric en tratar de imponer una constitución que está muy lejos de las aspiraciones del mercado, que es el que ha regido la economía chilena durante mucho tiempo y de manera muy fructífera para ese país. Empieza a mirar ya con desconfianza el futuro inmediato de las cuestiones sociales, económicas y políticas en Chile. Y ni hablar de nuestros hermanos peruanos, son auténticos hermanos los peruanos, están muy complicados y cada vez más porque aquellos indicios de el renacer de movimientos insurreccionales armados lamentablemente ha tenido en las últimas semanas algunos episodios muy graves que involucraron ataques a campamentos mineros, algunos de ellos de exploración en la cordillera peruana. Dicho esto, tenemos que poner en perspectiva todas las posibilidades que se nos abren a la Argentina y particularmente a San Juan, y muchos esperamos que finalmente haya un esquema de madurez política e institucional para normalizar los parámetros macroeconómicos que por momentos parecen ciertamente restrictivos, pero aún a pesar de ellos, las inversiones mineras siguen llegando a la Argentina y particularmente a San Juan, y eso para nosotros es toda una lectura. Vamos a seguir sobre estos temas, siempre son muy importantes, y vamos a hacer un repaso de las noticias más relevantes de nuestro sector cuando tengamos la oportunidad de hilvanar una detrás de otra todas estas noticias que hacen a entender la realidad de nuestra minería. Los invito a que nos reencontremos aquí el próximo sábado en La Minería de la Gente. Hasta entonces, muchas gracias.